buenos días tengan todos ustedes. En esta linda mañana queremos saludarles y también invitarles a que nos acompañen en este programa, en el cual tenemos el siguiente tema, que es cosas que debemos aprender a conocer y a vivir dentro de nuestra vida cristiana. Les saluda a su amigo y pastor Sergio Cárdenas en otro programa más de Fe con Café. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema que también consideramos importante, el cual nosotros como creyentes en nuestra vida de fe debemos aprender los principios, las reglas de conducta, los cambios que debemos de hacer en nuestra vida dentro del reino de Dios. Nosotros hemos sido trasladados de un reino de tinieblas, de oscuridad, de altivez, de soberbia, de ignorancia, a un reino en donde hemos sido alumbrados por la palabra. Ahora conocemos quiénes éramos y quiénes somos en Cristo Jesús. Y que debemos de vivir la vida cristiana con fe. El justo por la fe vivirá. Todo nuestro accionar debe de llevar fe, sobre todo las cosas que hacemos para el Señor. Nuestra oración debe de incluir fe, nuestra alabanza debe de incluir fe, nuestra generosidad debe de incluir fe, todo debe de incluir fe, nuestro servicio debe de incluir fe para agradar a Dios. La fe agrada a Dios y es recompensada. Y debemos de aprender cómo vivir en el reino de Dios, en este nuevo nacimiento, en los parámetros que la Biblia nos marca. Y para ello quiero dar un ejemplo. Una familia de Latinoamérica decide cambiarse de residencia, pero irse a vivir a Europa. Y obviamente el idioma es diferente, la moneda es diferente, la constitución es diferente, los reglamentos son diferentes. Hay muchas cosas que cambian, la cultura, los hábitos, aún la vestimenta que utilizan allá es diferente. Y si la persona quiere irse a vivir allá, debe de conocer primero para poder desenvolverse con libertad. Debe de cambiar su lenguaje, si es otro el idioma, para poder darse a entender y comunicar con los demás. Debe de cambiar la moneda que lleva porque en aquel lugar la moneda que lleva no es válida, tiene que hacerla en el tipo de cambio para que adquiera la moneda que allá es aceptable. El reglamento, hay por ejemplo el reglamento de tránsito en algunos lugares es diferente. Aquí usted maneja por la derecha, allá manejan por la izquierda, inclusive el volante está en otra posición. Todos esos tipos de cosas son necesarias para poder convivir, comunicarse y estar en regla en ese país. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como cristianos también aprendamos que en el momento en que pasamos al reino de Dios, debe de haber cambios, conocimiento nuevo, de cuál debe de ser nuestra conducta delante del Señor de acuerdo a su palabra. Nuestro hablar, nuestro idioma. ¿Cuál es el idioma que hablamos? ¿Es acaso el mismo que teníamos antes de conocer al Señor? Nuestro idioma tiene que ser un idioma que edifique, nuestras palabras tienen que llevar conocimiento, sabiduría de la palabra. Nuestro hablar tiene que ser de fe, ya no de temor, ya no de incertidumbre, ya no de preocupación, sino de confianza en que ahora estamos en un reino de amor, de misericordia, de perdón, de gracia, del favor de Dios, con el cual Él nos ha coronado. Entonces, obviamente cambió la vestidura. ¿Sabe usted que también la vestidura en el reino de Dios dice que Él nos ha vestido con vestidura de salvación? Quitó nuestros trapos inmundos y nos ha dado vestidura nueva. Y ha hecho en nosotros hombres y mujeres nuevos. Nuestro yo
ha cambiado. Ahora ha sido renacido por el Espíritu Santo. Entonces usted debe de conocer principios, reglas, para poder vivir acorde al reino de Dios. Ya mencionamos que debe de cambiar su lenguaje, debe de cambiar nuestra conducta, nuestro carácter. No podemos seguir diciendo, así soy yo, siempre he sido yo, porque se supone que nació un nuevo yo, creado según Dios, a imagen de Jesucristo. Entonces, nuestro nuevo yo va a ir teniendo conductas, sentires, actitudes de acuerdo al comportamiento que Cristo tuvo aquí en la tierra. ¿Y cómo es Él? Porque esa nueva criatura es engendrada a imagen de el Hijo de Dios. Entonces no podemos seguir diciendo, así soy yo, siempre ha sido así, yo no puedo cambiar. Exacto. Es Dios quien nos cambia cuando estamos dispuestos, cuando nos dejamos moldear, somos barro en manos del alfarero. Entonces debe de cambiar nuestra forma de vivir, seguir la piedad, seguir una actitud y un comportamiento de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y como dice Pablo, y si antes servíamos a los ídolos, ahora sirvamos al Dios vivo y verdadero. Entonces en el reino de Dios debe de haber cambios. En la Biblia encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 9, encontramos a un padre de familia que llega con su muchacho atormentado por un espíritu ante los discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada por el joven. Baja Jesucristo, después de exhortar y amonestar a los discípulos, se acerca al padre de familia, pregunta acerca del muchacho, cuánto tiempo que le sucede eso, y el padre empieza a darle información a Jesucristo, que dice, muchas veces, verso 22, le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Note que el Padre le dice, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dice, si puedes creer, te ayudaré. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el Señor Jesucristo cuando se acercan a Él? Fe. El tipo de cambio en lo natural es la moneda. Aquí, usted llega ante un negocio a comprar algo, a adquirir algo, lo pone sobre el mostrador y la persona que le despacha le dice, es tanta cantidad. Usted puede pagar con dinero, con tarjeta, pero a final de cuentas usted se despoja de una cantidad para adquirir lo que usted está solicitando. En el reino de Dios, si usted se acerca al Señor, usted tiene que llegar con fe. El tipo de cambio en el reino de Dios es la fe. El tipo de cambio en nuestro mundo natural es el dinero, es la tarjeta de crédito. Pero si usted en el reino de Dios solicita algo de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las promesas de Dios, solicita algo a Dios, el Señor le dice, si puedes creer. En otras palabras, ¿traes fe para recibir lo que estás pidiendo? Si usted se acerca al Señor y pide y se va, y ya le pedí al Señor, y ya le pedí, y ya le pedí, pero usted no cree lo que estaba, no llega con esa fe, con esa convicción, con esa certeza de que lo que le pidió el Señor lo va a recibir, porque eso es lo que hace la fe, que cree en su corazón que lo recibirá, dijo Jesús. El que cree en su corazón que lo recibirá, será hecho. Acercarse a Dios para adquirir algo del reino de Dios, de sus promesas, yo tengo que llegar a Él con fe. Ese es el tipo de cambio. Yo le muestro mi fe y el Señor me dice, aquí está lo que tú pides. Sin fe, nadie recibe nada. Ese es el tipo de cambio en el reino de Dios. Asegúrate de que cada vez que te acerques a Dios a solicitar algo, sea con fe en tu corazón. Y la fe es creer que lo que has pedido te vendrá.
en el nombre de Jesucristo. Ese es el tipo de cambio, recuérdalo. En el reino de Dios, la fe te dará lo que tú pides creyendo en el corazón. Hay cambios que tenemos que realizar en nuestra conducta porque hay algo que impide el ser escuchados y hay algo que impide el recibir la respuesta de Dios. Ya mencionamos en otro programa que es la falta de perdón y el pecado. El pecado no deja oír nuestras oraciones, lo dijo el profeta Isaías. Y la falta de perdón, tampoco seremos escuchados. Quien no perdona a su hermano no es escuchado. Por más que se arrodille, por más que diga, yo oré, pasé toda la noche orando, pero no has perdonado. Dios dice, no yo, que no vas a ser escuchado o escuchada. Otra actitud que a Dios le es de desagrado es la soberbia. Un corazón soberbio, altivo, arrogante, prepotente. Hay mucha gente que no se da cuenta de que en su corazón hay soberbia. La Biblia habla mucho del soberbio, de cómo para Dios es abominación. 6 cosas abomina a Jehová y entre ellas está el altivo de ojos, el altivo de corazón. Nehemías 9:16 dice que los soberbios endurecen su corazón y no escuchan los mandamientos. Los soberbios no oyen la palabra de Dios, no oyen el consejo de Dios, y menos si viene de otra persona. ¿Tú me vas a corregir a mí? Por favor. Entonces endurecen su corazón y no quieren oír el consejo de la palabra. Salmo 119:51 dice que los soberbios se burlan de lo que acontece a otros. El soberbio siempre se está burlando de que, mira, eso le pasó por esto, por esto, por esto, Hay burla, el soberbio se burla de la situación que viven los demás. Los soberbios hablan mentiras. Salmo 119:69 dice la Biblia que ellos hablan con mentira. Los soberbios actúan con menosprecio, dice el Salmo 123:4. No estoy dando lectura, pero usted anote la cita. Son actitudes de soberbios. Son menospreciadores. Menosprecian al otro. Se consideran por encima de los demás, los miran por debajo. Si quiero yo te hablo, si quiero yo te saludo, si quiero yo te dirijo la palabra, si quiero yo te perdono, aunque me pidas perdón, aunque te disculpes, yo decido cuándo perdonarte, yo decido cuándo hablarte. Hay menosprecio. Los soberbios son presuntuosos, presumen cosas, y más si son espirituales, entre comillas, porque no hay espiritualidad en la soberbia. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio un sueño. Siempre están presumiendo que Dios les habló. Permíteme decirte esto. La mejor manera de Dios hablar a la vida de todos es a través de la Biblia. La Biblia es la que puede cambiar nuestra conducta. Yo no dudo que Dios hable, que Dios dé un sueño, dé una palabra en ese sueño, de una visión. Yo no lo dudo. Pero la mejor forma de hablarnos es a través de la palabra, que cambia nuestra conducta y renueva nuestra manera de pensar. Jeremías capítulo 48 y en el verso número 29 dice la Escritura, hablando el Señor acerca de Moab, dice, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. La persona que es soberbia inmediatamente se enoja. Pero su enojo no tendrá ningún efecto. Su jactancia de que yo soy el consentido de papá, tampoco va a aprovechar. Porque Dios resiste a los soberbios. Dios se aleja y se aparta de ellos
para no tener ningún trato con Él y obviamente para no escucharlos. En Jeremías capítulo 50, verso 31, hay consecuencias. Dice, he aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Dios permite que los soberbios sigan caminando por un tiempo, pero llega el día en que Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí ya voy a tener que tratar contigo, voy a tener que castigarte, te voy a hacer caer hasta el polvo, a humillarte, porque el Señor abate. Dice el verso 32, y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante. Esto es terrible, hermanos. Amigo que me escucha, esto es terrible, que no tengas en ese abatimiento, toda tu vista fuiste soberbio, altivo y caes en enfermedad y no hay quien te atienda porque aún en la enfermedad el comportamiento no es humilde, no es con una actitud de mansedumbre. La Biblia nos habla, el Señor Jesucristo, que en el reino de Dios debemos aprender a ser mansos y humildes. La Escritura menciona, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre te da descanso, la humildad te da descanso. Dios camina con los humildes. Dios camina con los humildes. Dice Isaías capítulo 57 y verso 15, dice de la siguiente manera. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito, así dice el alto y sublime, yo habito en las alturas, yo habito en la eternidad, mi nombre es santo, pero también habito con el quebrantado de corazón, con el que se quebranta ante mi presencia, con el humilde de espíritu. Yo habito, lo contrario de los soberbios. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios. Uno de los salmos dice que a los altivos Él mira de lejos, mas da gracia a los humildes. Sabe que caminar con Dios requiere fe. Enoc caminó con Dios y lo hizo por fe. La fe te lleva a caminar con Dios, pero la humildad, escucha bien esto, hace que Dios habite contigo y camine contigo. La fe te acerca a Dios, la humildad acerca a Dios a tu vida. ¡Qué maravilloso! Y en el reino de Dios tenemos que aprender humildad y mansedumbre. La Biblia habla de Moisés, hombre como él en la tierra, no hubo en esa actitud de mansedumbre. Dice la Biblia que él no respondía palabra, su familia murmuraba contra él, querían destituirlo, poner otro líder, querían apedrearlo, mas sin embargo en su mansedumbre no tomaba en cuenta las ofensas, las pasaba por alto. Pero en esa mansedumbre Moisés seguía tratando al pueblo como si jamás le hubieran hecho nada. Esa es la mansedumbre que tuvo el Señor Jesucristo ante el juicio, a soportar las críticas y la tentación de los fariseos religiosos. La mansedumbre no pide trato. El altivo, el orgulloso, le dice a Dios, trata con ellos, Señor, trata. La mansedumbre pide misericordia. La Biblia dice que Moisés, cuando el Señor decide tratar con aquellos que lo afrentaban, la Biblia dice que Moisés, lejos de decirle, sí, Señor, castígalos, abátelos, mira cómo me tratan, era tal la mansedumbre de Moisés que dijo, perdónalos, Señor, perdónalos, ten misericordia de ellos. La mansedumbre actúa en favor
de los demás. Las oraciones del manso son a favor del que les hace daño. Perdónalo, Señor. Yo no le tomo en cuenta esta ofensa, tú tampoco, no se la tomes en cuenta. Así dice la Biblia. A quien perdonara sus pecados, yo también los perdonaré. Si tú los perdonas, dice el Señor, yo los perdono. Por eso perdonamos también para ser perdonados. Esa es una actitud de mansedumbre. El altivo pide un trato, un quebrantamiento para las personas. Y Dios no va a huir. Dice la Biblia que no le va a aprovechar eso. El pedir no va a ser escuchado. Dios va a estar lejos de esa persona. Y eso es algo que no le permite a Dios hacer algo en nuestro favor. Debemos aprender a ser mansos y humildes. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Quien es más espiritual no es el que tiene dones espirituales. El que dice, tengo una palabra profética, tengo un conocimiento que Dios me ha dado de sabiduría, tengo el don de la fe, tengo esto, tengo lo otro. La Biblia dice que los dones tienen que actuar en amor, pero quien es más espiritual es el que tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. El fruto del Espíritu incluye todo eso, no está en partes. Por eso no dice frutos, dice fruto. El fruto del Espíritu tiene todas esas características en la persona que es madura espiritualmente. Quien todavía se comporta como niño, porque los altivos y los soberbios todavía actúan como niños chiquitos, porque no hay madurez. Actúan en base a lo que piensan, a lo que sienten, así actúan, y no acorde. Pero recuerde, si usted quiere vivir dentro del reino de Dios, porque ya hemos sido trasladados, tenemos que tener una conducta basada en la palabra de Dios. Un caminar de fe. Ya mencionamos que el tipo de cambio es para recibir algo de parte del Señor, es yo le doy mi fe y recibo del Señor lo que pido. Mi hablar debe de ser un hablar de fe y de edificación. Mi carácter debe de ser un carácter de mansedumbre, templanza, paciencia, amor. Y si aún necesitamos esos cambios en nuestra vida, debemos de ser humildes y reconocerlos. E ir ante el Señor y decirle, Señor, cambia. Cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Digámosle en oración, cambia, Señor, cambia mi vida. Quiero aprender de ti. Quiero aprender de tus siervos como Moisés, como Esteban, como Pablo. Quiero ser más como tú. Renuévame, Señor. Pídeselo. El Señor te oirá y trabajará con tu vida interior para moldearte a su imagen y semejanza. Muchas gracias por su atención. Les saludo su amigo, el pastor Sergio Cárdenas. Es nuestra oración que Dios les bendiga y que estos programas sean de bendición para su vida. Nos escuchamos la próxima vez en otro programa más de Fe con Café. Hasta la próxima.